Lamentaciones 3, 28 al 33, palabra de Dios para todos. Hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Hay que saber inclinar la cabeza. Besando el suelo, pienso que tal vez aún hay esperanza. Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. Hay que saber aceptar la humillación. El Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque causa sufrimiento, también tiene compasión, y grande es su fiel amor. Él no desea hacer daño ni causarle sufrimiento a la gente. Salmos 77, 10, Reina Valera 1960. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Salmos 77, 10, Nueva Traducción Viviente. Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Enfermedad mía es esta. Lamentaciones 3, versos 28 al 33. Personal, familiar, eclesial y socialmente, estamos enfrentando en estos días circunstancias que nos conmueven. Es decir, estamos enfrentando cosas que sacuden nuestro ánimo de manera violenta y hasta brusca. Es tal el impacto de tales experiencias que nos vemos animados a pensar que nunca antes había habido tanto sufrimiento en el mundo. Pero, dado que son muchas las evidencias de que esto no es así, quizá el impacto de lo que vivimos responda más bien a nuestra cosmovisión, es decir, a nuestra manera de ver la vida, más a esta manera de ver la vida que a los hechos en sí que estamos enfrentando. Una de las características de las generaciones posteriores a las grandes guerras y catástrofes mundiales es la convicción de que la razón de la vida es la felicidad. Nacemos para ser felices, se nos asegura. Bueno, si tal las cosas, luego entonces los conflictos y las tragedias que enfrentamos no tendrían razón de ser, no podrían explicarse, porque serían totalmente ajenos y ajenas al ser humano y por lo tanto deberían ser consideradas cuando menos injustas e impropias de nuestra condición de seres humanos, de hijos de Dios. Generalmente, al enfrentar los conflictos que afectan nuestra vida, procuramos encontrar la causa o la razón que los explica. Quizá porque pensamos que si logramos descubrir el por qué suceden, podremos evitar o cuando menos podríamos prevenir tales conflictos y tragedias que tanto nos afectan. Además, me parece, al buscar en terceros las razones o causas de nuestro sufrimiento, tratamos de asegurarnos de que nosotros no somos ni responsables ni mucho menos culpables de lo que estamos enfrentando. Creo que con ello es que pretendemos superar los dos principales temores que padecemos los seres humanos. Primero, el temor de nuestra vulnerabilidad, de reconocernos vulnerables. Porque pensamos que si sabemos las causas de las cosas que enfrentamos, podremos controlarlas y así evitar el sufrimiento, ser menos vulnerables ante las cosas de la vida. También nuestro sentido de culpa, puesto que no estamos dispuestos a aceptar que somos de alguna manera, podemos ser corresponsables de algunas de las cosas que suceden, porque al hacer tal reconocimiento conlleva la responsabilidad y el compromiso de responder por aquello que nosotros en mayor o en menor grado hemos contribuido a provocar. Así que no resulta extraño
que ante la incapacidad para saber el porqué de muchos de nuestros conflictos y de nuestras tragedias, terminemos buscando un responsable culpable de tales cosas. Mientras más complejas, dolorosas e incomprensibles las cosas que enfrentamos, más grande y poderoso tiene que ser el responsable. Y entonces no resulta raro que asumamos que Dios es la razón última de lo que nos pasa, cuando esto que nos pasa resulta incomprensible, doloroso y generador de su sufrimiento. Nada más difícil e incómodo para mí resulta el escuchar a alguna persona decir, es que fue lo que Dios quiso. No todo lo que Dios quiere es lo que sucede, y no todo lo que sucede es lo que Dios quiere. Pero terminamos pensando que o Dios es el responsable porque nos castiga, o es el responsable pasivo porque ha dejado de amarnos y nos ha abandonado a nuestras propias fuerzas. De una o de otra manera, Dios resulta injusto. Primero, porque creemos el sufrimiento no nos es propio, hemos dicho. Segundo, porque Dios tiene la obligación de amarnos, y ello significa que Dios está obligado a protegernos, a evitar siempre el sufrimiento de nuestra vida. Y si no lo hace, resulta culpable de lo que nos pasa. Como recuerdas, en uno de sus libros, Philip Yancey cuenta la historia de Douglas, un pastor que enfrentó el dolor de la vida de una manera particularmente dura. Yancey dice, Douglas aprendió que no podemos confundir a Dios con la vida. Ello significa que ni todo lo que vivimos se origina en Dios, ni todo lo que enfrentamos tiene que ver necesariamente con Él. Douglas propone, tenemos la tendencia a pensar que la vida debería ser justa, puesto que Dios es justo. No obstante, Dios no es la vida. Con esto, Douglas nos recuerda que la vida no es lo que debería ser, ni lo que nos gustaría que fuera. La vida es la vida, y en su ser, la vida tiene su propia dinámica. Esta no siempre resulta predecible, no siempre resulta comprensible y sobre todo no siempre resulta controlable por nosotros que la vivimos. Porque podemos controlar muchas cosas, esto es cierto, pero también es cierto que no podemos controlar la vida. Aceptar tal realidad resulta difícil. Y mucha de tal dificultad resulta del que esta aceptación implica que asumamos nuestra vulnerabilidad y nuestra corresponsabilidad vitales. Asumir que somos vulnerables y corresponsables en mayor o en menor grado de lo que sucede nos lleva a aceptar la calidad de hechos de aquellas cosas que provocan nuestro sufrimiento. Son hechos porque ocurren y porque son definitivos. No podemos negarlos, como no pocos pretenden hacerlo. Ni podemos evitar su impacto y las consecuencias que tales hechos generan en nuestras vidas. Ellos, sin importar si fueron oportunos, si son lógicos, si hay o no razón de ser de los mismos, son. Y hemos de asumirlos, de hacerlos propios, procurando evitar mayores daños o evitar también perjuicios innecesarios. ¿Cómo hacer nuestros y enfrentar tales hechos? ¿Qué hacer cuando enfrentamos cosas que no entendemos? Hemos dicho que no todo lo que sucede, mucho menos todos los conflictos y las tragedias responden a la intención de Dios. Pero nuestro pasaje, un pasaje difícil, hace evidente que hay conflictos y tragedias que sí responden
a la intencionalidad divina. Jeremías, el autor de nuestro pasaje, lo supo por experiencia propia. Y creo que la manera en la que el profeta enfrenta el acoso terrible de Dios, la manera en que Jeremías reacciona a la aparente sinrazón divina, nos ayuda a encontrar el modo de enfrentar lo incomprensible, independientemente de que esto incomprensible venga de Dios o venga de la vida, no sé de dónde. Jeremías dice que hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Tanto cuando el sufrimiento responde a la intención divina, como cuando se trata de un hecho de vida, conviene empezar asumiendo la realidad personal del mismo. Se trata de algo que sucede y que nos sucede a nosotros. Por lo tanto, somos nosotros quienes hemos de enfrentar en primera instancia la realidad que por las razones o las sinrazones que sean, nos es propia. Enfermedad mía es esta, dijo el salmista, Salmo 77:10. Y creo que igual nos toca decir a nosotros en muchas de las circunstancias de nuestra vida. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje así: este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Al aceptar la realidad de lo que enfrentamos y al asumir que se trata de algo que empieza en nosotros, que nos atañe a nosotros, que tiene que ver con nosotros, podemos tomar el control, no el control de lo que enfrentamos, sino el control de nosotros mismos, es decir, del cómo nos proponemos enfrentar lo que enfrentamos y así mantenernos calmados, como dijera el profeta. Y aquí Víctor Frank nos ayuda recordando que enfrenta mejor su destino quien tiene claro su sentido de vida y no renuncia a este a pesar de las circunstancias. ¿Quiénes somos y qué nos proponemos lograr en la vida? Dimensiona y ubica en el todo de la vida, en el todo de la misma, la circunstancia que estemos enfrentando. En este sentido, Frank propone: la vida cobra más sentido, más razón de ser, cuanto más difícil se hace. Bueno, Jeremías también asume su vulnerabilidad y por lo tanto hace propia, reconoce su impotencia e incapacidad para transformar, para evitar o transformar lo que está enfrentando. Así que se dispone a inclinar la cabeza, besar el suelo, poner la otra mejilla y aceptar la humillación. Lo hace porque sabe que el Señor no rechaza para siempre. Es decir, Jeremías sabe que cualquier circunstancia es precisamente circunstancial, es decir, es algo que no durará para siempre. En la vida todo pasa, lo malo y lo bueno. Aún el Dios que lo confronta, según el pensamiento de Jeremías, encierra en sí mismo la posibilidad de cambio. Jeremías descubre que lo que Dios hace no siempre es definitivo, ni siempre dura para siempre. Perdóname que lo diga así. Aun cuando es Dios quien lo acorrala, el profeta sabe que hay lugar para la esperanza, porque el Señor no rechaza para siempre. Es decir, en un momento Dios puede actuar de manera diferente a la que está actuando, animado por su bondad, animado por su misericordia. Si se trata de sintetizarlo hasta aquí dicho, propondría a ustedes que conviene asumir, hacer nuestra la realidad que estamos enfrentando, que nos conviene permanecer en una quietud activa,
para evitar mayores pérdidas. Esto significa hacer lo que conviene y no lo que la emoción o el deseo nos indica, nos animan a hacer. Y a esperar estando listos para cuando la esperanza se haga realidad, para cuando las cosas sean diferentes y entonces podamos hacer la vida de otra manera. Debemos hacer propio, por más difícil y doloroso que nos resulte hacerlo, que en la vida la felicidad y el sufrimiento van de la mano. Aunque consideremos a el sufrimiento como algo ajeno a nosotros, lo cierto es que en cierta manera el sufrimiento es inevitable para aquellos que estamos vivos. Pero propongo también que su inevitabilidad no lo hace del todo perjudicial, porque la palabra asegura que el sufrimiento perfecciona. Cuando su fe es puesta a prueba, dice Santiago, ustedes pueden aprender a soportar con la fortaleza el sufrimiento. Santiago 1, 2 al 4. Cuando hay sentido de vida, el sufrimiento fortalece, porque nos ayuda a soportar con más fuerza las dificultades a las que la vida nos está enfrentando. Otra vez Víctor Frank. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en el que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Cuando nuestra vida tiene un sentido claro y comprometido, podemos asumir las adversidades como enfermedad mía, sabiendo que no son ni más importantes ni más definitorias que nuestra tarea de vida y que tampoco son más poderosas que Dios que está con y que está por nosotros. Como sabemos que las dificultades pasarán, nos preparamos para el momento siguiente. Y en esto, desde luego, contamos con el recurso de la fe. La fe en tanto confianza en Dios. La fe también como fidelidad que honra al Señor aún en el día malo. La fe como sustento y como motivadora de nuestra esperanza. Hermanas y hermanos, ustedes que están pasando por dificultades, quiera Dios ayudarnos a ser encontrados fieles y con propósito en las circunstancias que estamos viviendo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios bendiga.